Hola chicos, esta es la siguiente sesión. Ya habíamos visto cosas de teorías de torsión, vimos diferentes tipos de anillos, pero ahora toca adentrarnos hacia el teorema de Golgi. Entonces, para eso lo que vamos a intentar hacer es primero construir un anillo, dado un anillo, construir una extensión en el que una cierta cantidad de elementos sean invertibles. Entonces, pues la idea la podemos ir recuperando del álgebra conmutativa. En el caso conmutativo, pues ya teníamos una noción muy importante que era la localización. Sin embargo, en el caso conmutativo se vuelve algo más complicada y entonces pues vamos a empezar a ver eh, este tipo de cosas que matemáticos como Ore o como Gabriel trabajaron. Y para eso necesitamos las siguientes dos definiciones. La primera, ser anillo, y ese subconjunto del anillo. Diremos que ese es multiplicativo si cumple dos propiedades. La primera, que el uno esté en S, y como segundo punto, que sea cerrado bajo productos. ¿Vale? Y nuestra segunda definición, consideremos un anillo y ese conjunto multiplicativo. Entonces, un anillo de fracciones izquierdo es un anillo, digamos, le vamos a denotar S a la menos 1 R, eh, y un morfismo de anillos phi que vaya del anillo original en el que estamos definiendo, tal que phi de S es invertible como primera condición para toda S en S, como segunda condición que los elementos de esta forma, los elementos de este anillo tienen que tener la siguiente forma. Son de la forma phi S a la menos 1, phi R, donde S está en S y el otro en el anillo. ¿Vale? Y como tercera condición,
un elemento está en el núcleo del morfismo, si solo si es anulado por algún SNS, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, es muy similar lo que estamos haciendo aquí al caso conmutativo, cuando conmutativo y dominio entero, de hecho. Em, entonces, dos cosas que tenemos que preguntarnos es cuándo este anillo existe y si existe, si será único o no. En este sentido, tenemos la proposición siguiente. Sean R un anillo y S multiplicativo. Entonces, supongamos que este anillo de fracciones existe y si nosotros tenemos B anillo y sí, un morfismo de R en B de anillos, tales que si de S es invertible, para toda S en S, entonces existe un único morfismo digamos sigma, que vaya del anillo de fracciones en B, eh, tal que phi de sigma es psi, phi seguido de sigma es psi. Esto lo que me estaría diciendo es el anillo de fracciones es único salvo isomorfismo, ¿vale? Y entonces vamos a demostrarlo. Definimos sigma como pues un elemento de aquí es de esta forma. Entonces sigma de phi s a la menos 1 phi r que sea igual a psi s a la menos 1 psi r y entonces psi es morfismo. Lo único que quedaría ver es que em, por ejemplo, que este morfismo esté bien definido. Y entonces, para eso,
Esto es como una afirmación. Em, y ahora sí, supongamos, para ver que esto está bien definido, hay que ver que no importa la representación que des aquí, lo que importa es que te los manden al mismo lado. Entonces, supongamos que tenemos psi de s a la -1, psi de r igual a psi de t a la -1. Phi de x, ¿vale? Entonces, phi de r es phi de s, phi de t a la -1, phi de x, ¿sí? Ahora, este es un elemento del anillo, lo cual me quiere decir que debe de ser de esta forma. Entonces, con esto puedo decir que existen em, u y y, u en s y y en r, tales que phi de s, phi de t a la -1 es igual a phi de u a la -1, phi de y. Y entonces phi de r es igual a phi de u a la -1, phi de y, phi de x. Lo cual me quiere decir que phi de u por phi de r es igual a phi de y por phi de x. ¿Sí? Bueno, entonces phi de u, phi de r es igual a phi de y, phi de x. Y entonces tenemos las siguientes dos ecuaciones. La primera es la que ya había dicho. Phi de u, phi de r es igual a phi de y, phi de x. Y la segunda es phi de u, phi de s es igual a phi de y, phi de t. ¿Sí? Por esta otra ecuación. Y entonces ur menos yx y us menos yt están en el núcleo de phi, que como ya hemos visto, un elemento está en el núcleo de phi si es anulado por algún elemento de ese. Entonces en este caso existen b y b' en ese, tales que bur es igual a byx y bus es igual a byt. Les aplicamos la psi.
Entonces, psi de B, psi de U, psi de R es igual a psi de B, psi de Y, psi de X. De este lado tenemos psi de B, psi de U, psi de S e igual a psi de B, psi de Y, psi de T. Pero esto lo podemos refinar más porque psi de B es invertible. En este caso las B son primas, como B y psi de B y psi de D primas son invertibles. Entonces, nuestro sistema queda como psi de U, psi de R igual a psi de Y, psi de X y psi de U, psi de S es igual a psi de Y, psi de T. Y con eso estaríamos ya casi completando la demostración. Ya faltaría muy poco. De hecho, si se dan cuenta, lo único que hay que hacer es que psi de S a la menos uno, psi de R sea igual a psi de T a la menos uno, psi de X. Para esto, pues recordemos que de este lado tenemos psi de Y igual a psi de U por psi de S por psi de T a la menos uno. Y entonces psi de U por psi de R, que es psi de Y por psi de X. Esta psi de Y la puedo reemplazar por todo esto, quedándome así psi de U, psi de S, psi de T a la menos uno, psi de X, ¿vale? Ahora, finalmente, este elemento U estaba en S y por lo tanto es invertible. Entonces yo lo puedo eliminar, lo puedo cancelar de este lado. Entonces, psi de R es igual a psi de S, psi de T a la menos uno, psi de X. Y otra vez, como psi de S es invertible, entonces lo podemos pasar de este lado y ya habría quedado psi de S a la menos uno, psi de R es igual a psi de T a la menos uno, psi de X. Con esto ya habríamos dicho que sigma está bien definida. Y ya solo es morfismo, está bien definida. Eh, Estamos viendo que sigma phi compuesta con sigma te da psi. Faltaría ver que es única. Bueno, entonces podemos ver que
sigma de phi de r es sigma de phi de 1 a la menos 1, phi de r, que es igual a psi de 1 a la menos 1, psi de r, que es psi de r. Y esto es para toda r. Por lo tanto, sí es cierto que esta composición me da psi. Y veamos que es única. Supongamos que existe tau de s a la menos 1 r en b, tal que tau compuesta con phi es psi. Y entonces notamos lo siguiente. Sea x en el anillo de fracciones. Entonces existen s en s, r en r, tales que x es phi de s a la menos 1, phi de r. Y entonces así sigma de x, que es sigma de s a la menos 1, phi de s a la menos 1, phi de r, es igual a psi de s a la menos 1, psi de r. Y esto es tau de phi de s a la menos 1, phi de r, que es tau de x. Es decir, tienen el mismo dominio, tienen el mismo codominio, tienen mismas reglas de correspondencia, por lo tanto son iguales. Y entonces ya habríamos terminado la prueba. Con algunas condiciones inmediatas de este resultado las podemos argumentar. La primera ya la habíamos dicho, que si yo tengo un anillo y es un subconjunto multiplicativo, si s a la menos 1 existe, entonces este es único. Bueno, entonces como el primer corolario era que este es único. Y como segundo corolario, o sea, el anillo y este subconjunto de R multiplicativo, si tanto el anillo de fracciones izquierdo como el derecho existen, entonces son isomorfos. Pues si se dan cuenta, básicamente en ningún lado de la demostración anterior ocupamos el hecho de que eh, la condición se valiera para un solo lado. Entonces, ¿cuál es el chiste de diferenciarlos por izquierdo y derecho? De que
existirían anillos en el que uno existe y el otro no, o viceversa. Ya al final de estas sesiones vamos a ver un anillo que cumple estas condiciones. Em, Como observación es si yo tengo un anillo y ese subconjunto multiplicativo, em, el morfismo que dimos, el canónico, es mono. Sí, solo sí. Ese está contenido en un conjunto de elementos invertibles. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, de este lado, si X está en el núcleo de phi, la condición 3 de la definición nos dice que existe eh, el regreso. Nos dice que si X está en el núcleo de phi, existe un SNS tal que anula a mi X. Sin embargo, como esta S es un elemento invertible, entonces X es cero. Esta es la más sencilla, por así decirlo. Y ahora, sea S en S, em, vamos a probar que existe un elemento invertible eh, que al multiplicarlo con S sea uno. Entonces, phi de S es distinto de cero. Y por la propiedad 2, phi de S es invertible. Por la propiedad uno, perdón. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que phi de S a la menos uno es un phi de t. Y entonces phi de S por t es phi de S por phi de S a la menos uno, que es uno, que es igual a phi de uno. ¿Vale? Y pues ya esto me dice que St es uno, donde en este caso estamos argumentando sobre t. Em, y ya, pues entonces están en que S es invertible. Vale, entonces ya teniendo estos resultados, esta observación, en este caso, A lo identificamos
con phi de A y phi de S a la menos 1 con S a la menos 1. Pues ya no hay tanto problema con que se comporte de una forma extraña. Entonces, pues sí, más o menos vamos haciendo lo mismo que hacíamos en el caso conmutativo. Otra diferencia que hay con el caso conmutativo es la construcción, que se vuelve un poco más compleja de cuando este existe. Entonces, tenemos la preposición de la existencia, sea R un anillo, y este es su conjunto de R multiplicativo. Entonces, son equivalentes. S la menos 1 existe. Sí, solo sí. Se satisfacen las siguientes condiciones. La primera es que si S está en S y R en R, existen U en R y T en S, tales que US es igual a TR, ¿vale? Y la segunda es que si SR es igual a 0 para alguna S en S, entonces existe T en S que anula R del lado contrario, ¿vale? Y en tal caso, S a la menos 1 de R es de la forma eh, S plus R cociente una relación de equivalencia que está descrita de la siguiente manera. SR está relacionado con TU sí, solo sí. Existen B y B' en R, tales que BR es igual a B' U y SB o sí, BS es igual a B' T. Y si se dan cuenta, justamente el regreso es dar esta descripción y ver que es
con un poco de cuentas que sí es el anillo, pero no hay más dificultad que en hacer las cuentas. Vale, entonces lo único que nos tiene que preocupar es la ida. Entonces para eso consideramos el elemento phi r phi s a la menos uno. Por la descripción que teníamos del anillo, existen T y T en S y U en R, tales que phi de R phi de S a la menos uno es igual a phi de T a la menos uno phi de U. Y entonces phi de T, phi de R es igual a phi de U, phi de S. Y esto me quiere decir que TR menos US están en el núcleo de phi, lo cual por nuestra condición 3 nos garantiza la existencia de una B en S, tal que BTR es igual a BUS. Y ahora, como estos dos están en S, el producto está en S y este trivialmente está en el anillo. Entonces ya habíamos completado uno, ¿vale? El 2. Entonces, aquí la había puesto al revés, es RS y aquí TR. Y ahora sí, perdón. Para la segunda, sean R en R, S en S, tales que RS es 0. Y entonces, phi de R, phi de S es 0. Pero como phi de S es invertible, entonces phi de R es 0. Porque este le puedo cancelar con su inverso y ya habría quedado. Em, y entonces R está en el núcleo de phi, lo cual me garantiza la existencia de una T en S, tal que T de R es igual a 0. Se habrían cumplido las dos propiedades, ¿vale? Así. Entonces, un conjunto multiplicativo que tenga estas dos propiedades, de hecho les voy a llamar D1 y D2, me aseguran la existencia de un anillo de flexiones. Como tal, pues entonces voy a definir lo que es un anillo de fracciones de un conjunto multiplicativo que cumpla estas dos propiedades. Y entonces sea R anillo, ese es su conjunto de R multiplicativo. Diremos que
Ese es un conjunto de denominadores. Si ese satisface D1 y D2. Bueno, entonces un conjunto de denominadores es a uno que satisface D1 y D2. También vamos a definir lo que es un anulador. Un anulador izquierdo de R es un ideal de la forma anulador de S para algún subconjunto S de R, ¿vale? Y una proposición que tenemos es que sea R anillo que satisface la condición ascendente de cadena sobre anuladores. Entonces, si ese subconjunto de R es multiplicativo y satisface D1, entonces ese es conjunto de denominadores. ¿Vale? Y ahora sean S en S, R en R, tales que R por S es 0. Y como R satisface condición ascendente de cadena sobre anuladores, existe una N en N, tal que el anulador de Sn es igual al anulador de Sn más T para toda T en N, ¿vale? Y ahora por D1 existen U en R, aquí lo voy a cambiar acá, porque aquí voy a ocupar T en S, tales que USN es igual a TR
Y entonces US a la n más 1 es igual a t r s, que es 0, lo que me dice que u está en el anulador de Sn más 1, que es igual al anulador de Sn. Y entonces Tr, que es igual a USN, como vimos que U está en el anulador, pues entonces esto es 0, con lo que cual habríamos acabado la prueba. Y pues yo creo que ya sería todo por hoy. Pues entonces nos vemos.